¿Qué pasa, artistas? ¿Cómo estamos? Hoy aquí de nuevo en el canal, segundo vídeo de la construcción de nuestro alambique en inoxidable. Si os metéis en el canal, tenéis un vídeo ya de que hemos hecho la primera parte, que es la olla de cocción con capitol. Podéis pasaros y visitaros, darle like y ahí os explicaré un poco más en profundidad lo que hemos hecho. Ahora, para todos los nuevos, os metemos unas pequeñas tomas. El elemento del vídeo de hoy es un dumper, que vulgarmente se traduce al español por culpa de una serie como vaso tronador. Primero os lo presentamos y después entramos a hablar un poco más en profundidad de lo que es y para qué sirve. Este elemento llamado vaso tronador o dumper es un elemento poco usual aquí. De hecho, se suele usar en la destilación de München, en América. Es un elemento que se encuentra entre la olla de cocción y el serpentín y forma parte aún de la parte gaseosa del proceso. Ahora vamos a empezar hablando un poquito de las características principales de su construcción. Como podéis apreciar, es un tubo que presenta una válvula de drenaje en su parte inferior. Después tiene dos tomas en la parte superior. Una va a ser la entrada de gases que viene del capitol y otra la salida que iría hacia el serpentín. Este tubo, el de entrada de gases, cabe destacar que llega hasta aquí, a 1 centímetro de esta soldadura. Sin embargo, el tubo de salida que va hacia el serpentín está hasta aquí. En este proceso vamos a destilar el producto 2 veces. Entonces, en el primer destilado, este tubo tiene que estar lleno, 1/3 parte de su totalidad, de agua. En el segundo proceso de destilado, con las colas del producto que obtendremos, llenaremos el dumper. Entonces, tendremos el vapor de la olla de cocción que entra por este tubo, llega hasta aquí, pero este tubo está sumergido en agua hasta esta altura, más o menos. Entonces, ¿qué haremos? Que el vapor que entra por esa tubería fuerce contra el agua y salga, y como este tubo muere aquí, el vapor atraviesa el agua y sale. Este elemento actúa como un filtro. Por aquí llega el vapor. Como está sumergido en agua, tiene que salir la burbuja de vapor y atravesar el agua. Esto favorece que el agua se condense y se acumule aquí y solo nos suba lo que es el etanol. Entonces, en resumen, olla de cocción, vapor que atraviesa el agua, hace que aquí se retienen las partículas de agua que tiene ese vapor y el etanol sube hacia el serpentín para poder condensar y generar nuestro licor. Es un elemento que filtra las partículas de agua y deja pasar el etanol más puro y potencia y purifica su sabor. En el proceso de fabricación de nuestro alambique tenemos de momento nuestra olla de cocción con capitol unida mediante una tubería al vaso tronador con su tuerca de unión para fácil desmontaje en ambas partes. La olla de cocción va a tener en su parte posterior
La olla de cocción va a tener en su parte posterior un hornillo. Esto de momento, al no tenerlo escogido, nos está limitando, debido a que al llevar el hornillo debajo, nos va a levantar el conjunto. Entonces ya tenemos este soporte fabricado para el vaso tronador, pero al levantar el conjunto nos va a levantar bien el vaso tronador, por lo que no podemos soldar de momento el vaso tronador a su soporte. Una vez tengamos nuestro hornillo y nuestra parte del alambique nos quede un poco levantada, colocaremos el soporte a la altura que cuadre y lo soldaremos. Estamos ante un proceso de fabricación de alcohol, por ello nos hemos decantado por realizar los soportes con estructuras de 3 patas. Estos son elementos que nunca cojean, siempre van a apoyar las 3 patas para así favorecer que no tengamos incidencias o derrames. Es un soporte con sus 3 patas totalmente centradas. La función de que salga de esta forma es que el centro del vaso tronador va a quedar en el centro del soporte. De esta forma el peso, la masa más importante de peso siempre va a quedar centrada, haciendo la fuerza en el centro para evitar que sea tan fácil que de movimiento volque. Esta parte va a ir soldada en lo que es el dumper o vaso tronador. Le hemos colocado un tornillo con una palomilla para que en caso de moverlo, guardarlo, manipularlo, podamos sacar la palomilla, nos salga este tubo unido al dumper y podamos, por falta de espacio, llevar por un lado lo que es el soporte y por el otro el vaso tronador. Los elementos que no van en contacto con el gas o líquido a fabricar tendrían por qué ser en acero inoxidable, pero de todas formas nos hemos decantado también por hacerlo todo en este material para guardar un poco la estética del conjunto. Nos hemos decantado por elementos tanto tubo, tuercas y válvulas de media pulgada porque es un tamaño más necesario para procesar la cantidad de gases que va a emitir nuestro alambique. Podemos decir que estamos en la mitad o más de la mitad de nuestro proyecto, ya que solo nos faltaría pasar del vaso tronador al serpentín, el cual es el elemento que pasa de estado gaseoso a líquido, y estaríamos en la recta final ya de nuestro proyecto. Bueno, artistas, esperamos que les esté gustando. Suscribiros ahí, que no cuesta nada, dale a like, y en el siguiente vídeo estaremos hablando del siguiente elemento a construir, que es el serpentín. Para ello vamos a estar usando un enfriador de cerveza. Esto viene en los grifos de cerveza de la caña y es un tubo en espiral de acero inoxidable. Hemos escogido ese elemento precisamente porque es un serpentín ya hecho, ya construido, el cual no tenemos que darle forma nosotros y ya viene siendo de acero inoxidable. Así que nada, por hoy lo dejamos aquí. Un saludo, artistas. Bueno, caña non sei se imos conseguir, pero se non está xa é un acierto. Chucho! Ei! Non recoller a soldadura? Home, temos que facer o serpentín. Esta xente ten que ver un alambique acabado. Eso é unha bomba, pero acabar é acabado.